¿Qué más? Bueno, yo creo que ya. Los demás no van a venir, ¿o qué? María, ¿dónde está Teji? ¿Dónde la dejó? La pasita. ¿Cómo así, profe? No, es que está difícil volver a esa madrugada. ¿Está difícil volver a qué? A madrugada, así tan harto. Están todos perdidos. Solo que ya viene, que está llenando el termito. Prioridades. Bueno, como pusimos estas carajadas, ay, eso se lo grabamos. Aprovechemos. No, ese yo estaba por allá, y empezaba a ir Nos perdió un salón. Yo les abrí el salón de seguros, creyendo que era mi salón. ¿Dónde estaba Pedro? ¿En la qué? ¿Qué pregunta? Está siendo grabado, yo no voy a contestar esas preguntas. Claro, estoy gomoseando todo esto. Buena, ya llenó el termito. Ya llenó el termito. Qué dicha. Arranquemos pues. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Listo. Vamos entonces a dar inicio al contenido temático que habíamos planteado la semana pasada. Hace unos días en la primera sesión que tuvimos. Recuerden, estamos trabajando gestión jurídica empresarial. En la introducción que les di la última clase, ¿cierto? Definimos más o menos cuáles van a ser los pilares o los contenidos temáticos básicos de este curso, teniendo presente que lo que vamos a hacer acá es traer un montón de habilidades y conocimientos que ustedes ya tienen claro, que ya cursaron, que ya aprobaron, pues están acá sentadas, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es ponerlo en práctica.
La finalidad de este curso o este módulo de la línea de énfasis 4, más que dar más teorías, más posturas, más posiciones, es aterrizar lo que ya sabemos a la práctica o al ejercicio. No tiene sentido que veamos toda una línea de énfasis en mercado, competencia, consumo, tributario, aduanero, en toda una área comercial o la especificidad de lo comercial, si no sabemos qué hace el abogado comercialista, pues como el título genérico. Eso es lo que vamos a hacer. El día de hoy vamos a iniciar con la primera parte del contenido temático, que la unidad 1, pues, es una unidad muy sencilla, porque es una unidad que nos permite dar todo un contexto o contextualizar todas las competencias, habilidades y sobre todo identificar quiénes son los sujetos con los que vamos a trabajar el día de hoy y el resto del semestre. ¿Sí o no, mija? Deje esa cara de tragedia, hágame el favor. ¿Cierto? Vamos a trabajar con ellos. Vamos a volver a materias muy importantes como comercial general. ¿Qué pasó? Ah, no entendí un año por allá. Acá se llama asociaciones empresariales todavía, ¿cierto? Bueno, sociedades, negocio jurídico, obligaciones y por supuesto contratos. Estas son las materias bases solamente para esta unidad, para la primera parte de contextualización, porque con quien vamos a trabajar, con quien llamamos comerciante. ¿Quieren? Ay, gracias. ¿Qué? ¿O quién? Wash. Van dos. Van dos. A la tercera hacemos un chance, las pelotas. Iniciamos entonces con comerciante. Ya creo que el concepto de la definición de comerciante ya debe estar un poco claro. ¿Quién es comerciante? ¿O qué entendemos o cómo definimos el concepto comerciante? Vamos por sujeto. Realiza actos de comercio. ¿Listo? Esos actos de comercio están por allá enunciados en una lista disque súper completa y súper clara de actividades comerciales del Código de Comercio. ¿El artículo qué? El 20 del Código de Comercio, que tiene un listado de 19, no, bueno, 18 actividades y la cláusula residual, que es la que utiliza uno cuando está embalado, ¿cierto? Respecto a esos actos de comercio, creo que hay que hacer una reflexión o una claridad, pues que me gusta hacerla cada vez que llego a este tema, sobre todo cuando estoy dictando comercial general. Es claro que... ¿Qué necesitas? Claro. ¿Me cierras el compu, porfa? No quiero hacer un desastre. Cuando estamos hablando de los actos de comercio, siempre se presenta este punto o este tema en comercial general, hablando como que esa lista enunciada en el artículo 20 contempla todas las actividades que eran comerciales o que se entienden comerciales, y ahí hay que hacer un alto del camino. Este Código de Comercio o este decreto 471 fue creado en la época de Misael Pastrana. No, y es importante tenerlo porque ahí por lo menos hay un rastro, una visión y una proyección que se tenía del comercio. Me parecía interesante el ejercicio del Código de Comercio actual. Pero este listado creado en ese decreto de emergencia intentó ser muy creativo e intentó ser muy preciso respecto al listado y la enunciación de las actividades que iban a ser mercantiles. Y cuando ustedes empiezan a leer el artículo 20, los primeros numerales,
pues la forma como describe y explica cada acto es muy detallada. Y en la medida que va avanzando y pasa al 7, al 8, al 9, como que se me va cansando. Entonces como que el que estaba escribiendo dijo, uy, como que ya no sé qué otro adjetivo ponerle al acto que estoy describiendo. Y después empezó a utilizar la residual hasta que dijo, sabes que estoy muy embalado. Cualquier otra actividad mercantil contemplada en la ley comercial colombiana. Y se fue con esa cláusula residual que ha sido la salvación para muchos de nosotros. Dejemos eso ajustado más bien. Pero hay un pequeño detalle que tiene esa cláusula residual. Y es que cuando dice, también se entenderán por mercantiles las demás actividades reguladas por la ley comercial colombiana, que casi que la comercial colombiana que el Código de Comercio. Entonces, de actividades, de negocios, de contrataciones, de prácticas mercantiles, de formas de asociación, de formas de contratación y de forma de practicar el comercio por fuera, ¿cierto? Y eso es lo que encontramos hoy en la situación de los contratos típicos y los atípicos, o los negocios jurídicos mercantiles que no tienen esa, yo sentí un teaser, ¿cierto? Ah, ok. Con esos actos mercantiles que son comerciales por el sujeto que realiza la actividad, pero que no encuentra una regulación específica en la ley comercial colombiana y nos toca aplicar o apelar a la ley mercatoria, pues que también nos sirve para entender que la ley mercantil no necesita ley. O la práctica del comercio no necesita una ley sustancial, pues ya y específica. Nosotros somos el ejemplo, o el lado del derecho privado, que sí sabemos responder a los principios contractuales y a las costumbres mercantiles o a lo que llamamos soft law o derecho flexible, ¿cierto? No somos como esa gente de seguros que están allá en el salón que teníamos nosotros, pegados a estipulaciones sustanciales, procedimentales y de trámite para poder materializar una contratación en seguros. Nosotros encontramos en el bloque de constitucionalidad lo que necesitamos, punto, de ahí nos pegamos. Entonces lo que me lleva a mí a concluir es que en los actos de comercio, el artículo 20, pues claro, ahí está la enunciación de los contratos que para la época que fueron creados o fueron enunciados ese código o ese artículo, pues funcionan y funcionaban. Incluso la modernidad estaba en el contrato de suministro y de transporte, ¿cierto? Esa era la modernidad de la época. Pues hoy en día mírame cómo ha evolucionado el contrato de transporte y las diferentes formas de suministros. Lo que me lleva a pensar es cuáles son entonces esas reglas o esas bases que tenemos que tener presente para poder identificar un acto como mercantil sin necesidad de depender de que estén enunciados, mencionados en el artículo 20 del Código de Comercio. ¿Cuáles serían esas reglas o esos principios o esas condiciones o requisitos que cualquier negocio jurídico que se esté materializando, que por lo general van a ser atípicos todos, van a tener que cumplirse para poder hablar de que es un acto mercantil? Y nos importa mucho en esta materia, porque todos los días la gerencia general, el gerente comercial o uno como gerente de su propio negocio, ¿cierto? Dito sea mi Dios, hágale. Amén, amén hermana, amén. Nos llevan están constantemente pensando en nuevas formas de negociación, en diferentes formas de practicar la actividad. En el famoso discurso, ¿cómo hago lo mismo con menos gasto? O cómo optimizo o hago más eficiente esta gestión, ¿cierto? ¿Cómo logro y materializo eso? Ponchada quedó. Pues es que usted cómo se veía entonces, no entiendo. Yo te dije que estabas muy bronceada. Ah, usted está muy bronceada. ¿Va a pasear? Pase bueno. ¿Cierto? Entonces, hay que cumplir, por lo menos, o verificar que cada una de esas actividades que se materialicen, son muchas, muchas, muchas. Por ejemplo, así llegó a la concesión de espacio mercantil. Por un fenómeno de territorio, un fenómeno de suelo, algo propio de la planeación territorial del distrito, terminó creando la necesidad de generar una nueva forma de dar en arrendamiento locales comerciales en grandes superficies. Porque es que ya los locales no están regados en el barrio como era cuando usted estaba chiquito.
Ya no, ya todos están concentrados en mall o en centros comerciales. Lo más tradicional para ustedes es el mall. Para nosotros, bueno, más para usted que para mí, eran las tiendas de barrio y cuando la 33 era puro comercio. Cuando Junín era comercio bueno, ¿cierto? Ya hay una concentración de actividades mercantiles en superficies. Déjala entrar. Es una estudiante que fue autorizada para ver la clase virtual por parte de la decanatura. No tengo ni idea. Listo. Entonces, así va a pasar. Y en la medida que diferentes fenómenos culturales, territoriales, históricos, políticos, económicos empiecen a materializarse, porque eso todo nos impacta a nosotros, van a aparecer nuevas formas de practicar comercio y van a aparecer nuevas superficies comerciales. Incluso puede que ese mugre tienda de Instagram mute a otra cosa después, ¿cierto? Y que la contratación del e-commerce mute nuevamente. A nosotros nos va a tocar por lo menos identificar de esos resultados de las mutaciones 3 elementos básicos para poder hablar si es un acto de comercio o no. ¿Listo? Entonces, la primera es que el acto, pues la más básica, que creo que la más general, que todos tenemos claros. Por lo menos una de las personas que participan del acto tiene que tener la calidad de comerciante. Y esa calidad de comerciante es una calidad muy particular porque se obtiene de dos formas. Digámosle, entre comillas, pues creo que la palabra no me gusta, la solemnidad o la formalidad de tener un registro mercantil que lo caracteriza y le da ese estatus de comerciante, punto. El registro mercantil tiene esa finalidad, generar ese estatus de comercio, darme esa posición, me carnetizaron. Los otros efectos que tiene el registro mercantil es contar con avales como de Cámara de Comercio y demás. Y las otras, ojo, es entre comillas, porque es lo que teóricamente sabemos. En la práctica puede que no se vea, no se materialice y no se entienda en ese sentido. Tú tienes más experiencia por tu práctica de comercio. Eso nos da un aval, por ejemplo, una credibilidad y una estabilidad que le permite tener diferentes accesos a finanzas o al sector financiero. Por lo menos sabemos que hay dos portafolios, el de nómina y el de los comerciantes, punto. Y para acceder al portafolio de comerciante uno tiene que acreditar el estatus de comerciante con una trayectoria, unas capacidades o unos requisitos habilitantes que también van a servir para tener otro tipo de contratación, como participar de la contratación estatal. Entonces el registro mercantil, lo veremos más adelante, va a tener esos diferentes efectos. Para hoy, digamos, la carnetización o la posición de comerciante. Los impactos adentro o al interior del comercio o de la actividad que estoy ejerciendo se analizará más adelante, ¿cierto? Y para tener ese registro mercantil, bueno, ese es uno, y el otro requisito que va de la mano, ya no el formal, sino como el objetivo o el práctico, el de los usos habituales, es que la práctica que yo estoy ejerciendo, hola, sea continua e interrumpida, ¿cierto? Que la actividad comercial que estoy desarrollando y ejerciendo sea habitual, los usos y las prácticas. Los mismos elementos de la costumbre mercantil, la habitualidad. Segundo, que esa práctica que realizo en el marco de un registro o con apoyo de un registro mercantil y que es habitual, esté sometida a las leyes de la especulación económica, a las leyes de la oferta y la demanda. Son actividades que tienen relación directa con la micro y la macroeconomía del territorio y del sector donde yo estoy. Hay una relación directa de efectos económicos. Lo que usted trabaja está sometido todos los días, desde las 8 hasta las 5, a la especulación de la oferta y la demanda. Incluso usted depende de otras especulaciones para poder determinar precios finales de producto y de venta. Lo siento por ti, pero estoy muy contento por esa noticia para mí. Pero
Lo siento mucho. Estás en cero. Usted no le importa. La del sector donde él trabaja, él depende de la tasa representativa del mercado y el valor del dólar. El dólar cayó, el negocio cae. Yo también compro y vendo, entonces está en eso. Ahí está. O si no, aquí mi compañero que tiene un muy buen modelo de negocio que nadie sabía, de venta de dólares en Plaza Mayor. Esto está siendo grabado, ¿lo puedo decir? Ah, bueno. Ay, ya lo dejó, ya lo dejó. Ya lo embalé. con el microfonito aquí. ¿Cierto? Entonces hay diferentes sectores que impactan eso. Y hay diferentes reglas de la economía, de la teoría económica que impactan los diferentes modelos. Ahí estamos hablando de una actividad comercial. O que puede tener un impacto comercial. ¿Listo? Y la tercera, esa actividad por lo general va a tener una vigilancia, una inspección y un control por una entidad del Estado colombiano que no solamente regula, sino que busca la protección de la contraparte contratante, ya sea de la contraparte contratante como consumidor, y esto va a ser una discusión, o la contraparte contratante, el contrato entre comillas, competidor, el mercado, la regulación de la competencia. No somos pues propiamente un contrato, porque yo no contrato con mis competidores, pero sí hay un pacto de comerciantes de actuar de buena fe y no violentar las prácticas del comercio a través de prácticas restrictivas de la competencia. Es como la teoría del contrato social, que uno no entendía, el famoso cuasicontrato. Es un contrato que no es contrato, pero es contrato. Porque nunca hubo negociación ni acuerdo de voluntades, pero el contrato está ahí presente. Bueno, aquí hay un pacto presente entre los competidores que nos obliga a que cuando estemos en el escenario del mercado actuando como competidores, tengamos que actuar con las buenas prácticas de la competencia. Estos actos de comercio van a poder ser realizados por, en este momento, dos tipos de figuras que conocemos desde el derecho comercial general colombiano. La persona natural comerciante, así completo con el apellido, y la persona jurídica. Los dos sujetos con los que trabajaremos serán estos. La persona natural comerciante que obtiene la calidad de comerciante o se le pone este apellido en el nombre cuando materializa o hace ¿qué? Hola, hijo. Sí, 1, 2. Hace el registro mercantil. ¿Cierto? Obtener el registro mercantil. Aquí es identificar, aunque suene muy casposo, esos detalles de formalidad y solemnidades que dan el estatus. Aquí sí tenemos que tener esa rigurosidad de este documento, esto otro. Es no formalizado. Si realiza prácticas de comercio, pero no es persona jurídica y no es persona natural comerciante, es un no formal. Así lo tienen catalogado. No. Sí, claro. Desde que cumpla con los requisitos de acá, se le fue, es comerciante. ¿Cierto? Aquí vamos a ver algo que es el porqué y el para qué de la Cámara de Comercio. Y el porqué y el para qué del registro mercantil. Porque no es que sea lo único que me da el estatus de comerciante y si yo actúo por fuera del registro mercantil, estoy en el marco de la ilegalidad. No estoy en el marco de la ilegalidad. La ilegalidad se materializa cuando cometo conductas típicas, antijurídicas y culpables, todavía me acuerdo, y va en contra de un orden público establecido.
Y el comercio que estoy desarrollando va en contra de las leyes comerciales y en contra de las leyes penales. Bueno, en contra no, materializo delitos contemplados en la ley penal. Lo que busca la formalización es, en un primer nivel, para profundizar después, es identificar quién es comerciante, quién me mueve el indicador de comercio y desarrollo económico, y determinar la calidad o el estatus del sujeto pasivo del tributo. ¿Cierto? Esto es más un mecanismo de control para saber quién está tributando, cómo está tributando y si está tributando bien en el régimen que corresponde. ¿Vale? Es una forma de control. La formalización es una forma de control. ¿Sí me hago entender? Saque la pregunta que tenía ahí. Sí, vale. Listo. Porque no tiene sentido que uno diga, no está registrado en Cámara de Comercio, pero practica actividades mercantiles, entonces es un ilegal. ¿Por qué? ¿Dónde se materializa la ilegalidad? Si la ilegalidad está sometida y amarrada a esas condiciones de cometer conductas típicas antijurídicas y culpables. ¿O dónde está el rompimiento del orden público? No, simplemente está por fuera de la formalización, desarrollando actividades mercantiles y por lo tanto está en un escenario, un régimen de tributario diferente, está en un escenario de contribuyente diferente y está en un escenario de formalidad diferente, la no formalidad, pero practica actividades mercantiles. No. Necesita, y sobre todo para temas de facturación electrónica, que es lo que está llevando de los temas de facturación electrónica, y la nueva reforma que viene para la nueva facturación electrónica, que va a ser mucho más estricta, es efectivamente identificar dónde está la evasión o la falta de captación de tributos. Sí. No, ojo, persona natural que practica es comerciante, tiene un formulario RUES que diligencia en Cámara de Comercio, sí, saca el RUT, tiene su registro único tributario, su cédula como persona natural sirve como NIT o número de identificación tributaria y practica el comercio. Es que hay otras personas naturales que el estatus de comerciante lo tienen porque son personas que practican comercio pero no están registrados en Cámara de Comercio. ¿Me hago entender? Ya. Porque no evaden propiamente, pero simplemente tributarán por otro lado, como y si es más conveniente declarar como persona comerciante, como persona natural. Ahí veremos, ¿cierto? Está haciendo como bochorno, si quieres abrir esa ventana, porfa. Mujer llegó acaloradísima. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Hay de unos informales, personas naturales, y unas personas naturales formalizadas. Formalizadas como persona natural comerciante o personas jurídicas vía estatuto societario. ¿Vale? Hasta aquí vamos claros. Listo. Entonces, el comerciante se registra ante Cámara de Comercio, su formulario RUBES, identifica su nombre comercial, su razón social, no igual que marca. El nombre que buscamos en Cámara de Comercio simplemente es para identificar la razón social y la razón social simplemente me identifica mientras las entidades de vigilancia, inspección y control. Es mi nombre comercial, mas no es la marca. ¿Puede ser marca? Sí, pero que puedan ser la misma no significa que sean lo mismo, ¿cierto? Porque cuando estamos hablando de marca o de signos distintivos, estamos hablando de la identidad, los símbolos o la simbología, desde la fonética, desde el color, desde la composición, que utilizo yo
para ser identificado en el mercado. Sí, porque lo que buscamos es el formulario de protección marcaria ante la Superintendencia de Industria y Comercio, porque la marca se convierte en un activo más de ese capital social que va a tener o la persona natural comerciante o la persona jurídica. Ejemplo, mi nombre es Daniel Cataño Gómez. Con ese nombre me registraron mis papás en la registraduría y con ese nombre me identifican entidades públicas y privadas con las que yo tengo algún tipo de relación jurídica o no jurídica, ¿cierto? Pero cuando yo empecé a estudiar acá, el apodo mío, bueno, de diferentes nombres y denominaciones, uno recordando a mi madre, ¿cierto? Cataño era como me decían compañeros. En la calle, pues Cataño se convirtió como en la forma de ser identificado, ¿cierto? Cataño, Cataño. Ve, tengo una situación. Cataño, ayuda, ve, no sé qué. Gente que no conozco me llama Cataño, y yo, sí. Entonces ahí hay una situación muy particular, porque si bien mi nombre completo, Daniel Cataño Gómez, viene siendo la razón social con la que me identifican las entidades de vigilancia, inspección y control, el nombre con el que yo entro a competir en el mercado, o con el que el mercado me reconoce y me identifica, es Cataño. Cataño es la marca con la que yo compito, Cataño es la marca con la que la gente me identifica, me conoce, y con los que mis competidores saben de mi existencia y de lo que yo hago y de cómo lo hago. Entonces, esa razón social, Daniel Cataño Gómez, es lo que se registra en el formulario Rubén de Cámara de Comercio. Cataño, con el que yo me identifico y entro a competir. Y Cataño, en la medida que vaya generando más reconocimiento y más absorción de mercado, ese nombre va a tener mayor valor. A un punto en que el activo más importante de muchas organizaciones es el activo intangible, el nombre de la marca, que el mismo producto que está en bodega o las cuentas que tienen en sus bancos. ¿Va? Por la proyección que tienen estas culicagadas, te me haces allá. Ah, sí. Listo. Bien pueda. Profe, yo también tengo como un inquietud. Digamos que yo en algún momento, primero tengo una reunión de zapatos, voy a vender ropa, que es una categoría totalmente diferente, y quiero hacer un En cambio. clase marcaria sí puede ser diferente. Entonces quiero hacer un cambio de nombre. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo hago yo esa reestructuración de la marca? ¿O tengo que registrarla desde Creas una marca. Si tú actividades comerciales que ya sacar uno relacionado indirectamente o una actividad completamente diferente y no encuentras cómo unirlo, lo ideal es Bueno, y no nos vamos a leer. Quiero quedarme con el nombre, pero quiero cambiar el nombre. Tengo que llenar un formulario como de hacer una actualización de la o es marca. algo sencillo que pueda hacer. Es más fácil las reivindicaciones, las renovaciones y las modificaciones que el primer registro, porque el primer registro es el proceso que está más sometido a vigilancia, a mayores controles. Pues es más largo en este momento, ¿cierto? Digamos que el trámite es igual, todos nacen de hacer un estudio previo de disponibilidad marcaria, es lo básico, y ya tú miras las actualizaciones. Por eso es tan importante que cuando uno está creando la sociedad comercial o estás creando la persona jurídica comerciante, en la cláusula de objeto social. Porque nosotros, si bien aprendimos que la sociedad por acciones simplificadas es una forma simple de sociedad anónima, que fue un instrumento, bueno, aquí me siento, no sé, fue un instrumento más para llevar a los no formalizados al radar del mundo de la tributación y del pago y del cumplimiento normativo, desde lo que es facturar y ser sujetos pasivos de tributos. El 1258 del 2008 nace con la necesidad de formalizar a un montón de informales que había en el mercado de Colombia en ese momento, porque siempre la informalidad siempre ha existido y siempre ha servido como palanca para mostrar indicadores de gestión y desarrollo económico cuando les estamos estábamos negociando la entrada a la OCDE, ¿cierto?
Que ahí el informal impacta y crea desarrollo, pero después, cuando necesitamos cosas, son porcentaje de desempleo. Entonces, dame un segundito, querida. Entonces, lo que hicieron con la ley 1258 es flexibilizar las normas que regulan la formación de las sociedades comerciales y generar unas permisividades y unas formas más simples de creación de empresa. Pero el problema no es que necesitemos nosotros solamente una norma que flexibilice el proceso de creación de empresa. El problema que tiene la empresa colombiana en estatus persona jurídica es perdurar, es sostenerse, es sobrevivir. Porque no solamente necesitamos normas que estén flexibilizadas para la creación, la regulación, la vigilancia y el control interno de la sociedad comercial, pues también necesitamos unas normas que correspondan y que vayan a la par con los cambios económicos, culturales y sociales que tenemos en el entorno económico. Porque pues tenemos normas que regulan contratos súper tradicionales, pero estamos sometidos a unos principios, a una jurisprudencia si alguien se atreve a fallar, o a unas prácticas comerciales, costumbre mercantil, para poder entender cómo funcionan ciertos contratos atípicos que son los que están regulando, los que están marchando hoy. Entonces ahí empezamos a encontrar como, sí, muy flexible la forma de crear empresa, pero y las demás herramientas que necesita el empresario para poder trabajar, una de ellas, la norma comercial, cómo la vamos a mantener, sostener y sobre todo, cómo le va a apoyar y le va a ayudar para continuar en el negocio y para perder en el negocio y para sobrevivir en el negocio. ¿Dónde está la inversión y el gasto en infraestructura de la empresa? ¿Dónde está la sostenibilidad y la protección de la empresa colombiana? Entonces ahí empezamos a encontrar otros factores que son muy importantes y impactan negativamente. Por eso el 99% de las empresas en Colombia son micro, pequeñas y medianas. Y las más berracas, porque sosténgase pues. Sobreviva los 3 primeros años intentando llegar a punto de equilibrio. Todo es gasto. Y después del punto de equilibrio, ¿cuándo rompo ese punto de equilibrio? ¿Cuándo empiezo a ver por lo menos la devuelta de 1.000 pesos para mí? No se ve. Entonces ya son como 100 años más sostenerse y durar y luchar para poder empezar a hablar de crecimiento, de ganancia, de rentabilidad, de dividendos. Esos son los retos que tiene la sociedad comercial. No solamente las SAS es un productazo muy bueno. Y Francisco Reyes Villamizar, cuando se la tiró, uno dijo, siquiera la sacó. Porque es que no era viable los otros modelos societarios. Porque entonces era uno haciendo fuerza. Porque los 5 socios vivían agarrados porque no estaban dando plata. Entonces yo me voy. Entonces se iba uno y la sociedad entraba en causal de liquidación por no cumplir con el requisito del mínimo de socios para poder sobrevivir. Las SAS, mínimo 5. La SA, mínimo 5. Entonces eran haciendo fuerza, porque no hay plata y segundo, ¿quién más va a ser el socio? Causal de liquidación. Entonces se flexibiliza la SA de las SAS y nace esta persona jurídica que tiene una particularidad, que fue lo que le llevó a convertirse en el producto exportable de éxito del Estado colombiano, la ley SAS, que ya la adoptó México y ha sido la maravilla en México. Qué bueno, aparte de lo que hemos exportado a México, ¿cierto? Una de las ventajas fue la generalidad o la apertura al objeto societario. Que el objeto social puede ser indeterminado siempre y cuando sea una actividad comercial lícita. Y esta carretología a lo que les iba a decir. Eso fue una ventaja para la sociedad, pero fue una desventaja para quienes administramos sociedades comerciales. Porque cuando nos enfrentamos con un objeto social que es completamente abierto, que dice todo, pero exactamente no me enuncia nada, uno dice, listo, ¿qué gestiono? ¿Qué hay para gerenciar? Como dicen por ahí. ¿Y qué hay para gerenciar? Ah, no, un montón de actividades comerciales, siempre y cuando sean lícitas en Colombia. Arranquemos. Genera esos problemas. Sociedades comerciales que hacen de todo, no hacen nada, o por lo menos no tienen la proyección de qué saber hacer. Uno de los retos que vamos a tener nosotros y una de las prácticas que vamos a hacer nosotros, que va a ser el martes, ¿cierto? Martes. Miércoles, gracias. ¿Sí? Martes. Anótela para que me cumplan la tercera llegada temprana. Ya lo dejo llegar tarde después. Si me llega el man, ya lo dejo llegar tarde después. ¿Ah? Ah, igual va a llegar tarde. Aquí porque estás trayendo pila, pero...
es la redacción de la cláusula de objeto societario. Aquí tenemos que empezar a aprender a redactar a partir de cuál es la idea general o de la generalidad de la actividad de comercio y aprender a diversificar la actividad mercantil. Porque en la diversificación de la actividad mercantil es donde nosotros vamos a tener proyectado no solamente qué es lo que hace o sabe hacer la empresa hoy, día de su constitución, sino que también le simplifica o le facilita la vida a la gestión, gerencia, y a la vigilancia, asamblea de accionistas y toma de decisiones importantes o estratégicas. ¿Qué más pueden hacer con lo que ya saben hacer? ¿Cuáles son las diferentes actividades derivadas que pueden proyectarse a futuro en esa actividad mercantil? Y eso es importante, lo que te estoy diciendo, porque eso me permite a mí saber, entonces, cuál es la mejor forma de registrar mi marca. Porque las decisiones jurídicas que yo tome y administrativas van a tener un impacto financiero. ¿Cuánto vale un registro de marca hoy? 1.280.000 el primer registro con una clase NISA. Clase NISA adicional, 640.000 pesos. No, porque la cámara, si la cámara no registra marca. No, no, están 1.280.000, 640 con una clase NISA, pero 640 NISA adicional, por NISA adicional 640, incluso si es un primer registro y es PYME, están dando un descuentazo. Claro. Toda la Superintendencia de Industria y Comercio, después de las cierres de asambleas ordinarias, después del 31 de marzo, saca el tarifario. Por ejemplo, están en congestión de marcas porque el año pasado sacaron la promoción de que si eres emprendedor, joven emprendedor, te dan un descuentazo como del 50%. Entonces todos los papás le dijeron a sus hijos, me hace el favor, registra, y me registra todo y pago barato porque no restringió la sesión marcaria. Entonces, hacían el registro y se la cedían, y la cedían. Entonces están así de registros de marcas. Ah. Lo mejor es hacer el registro de marca una vez internacional y para eso uno revisa el Acuerdo de Madrid para saber la clase en la que uno le va a marcar y cuáles son los requisitos para ese producto o esa marca que va a hacer. Déjame llamar. Sí, la agencia mía le registra eso. ¡Ey! Zapa metida, chismo. Yo sé que los productos, yo sé que los derechos intelectuales no prescriben, ¿cierto? Ajá. Cuando yo creo una marca, la registro. Tú la puedes abandonar. Estaba registrada y la registró, sin embargo, no demostró que la estaba usando, solamente que la había registrado, pero nunca usó. Solamente la puedes recuperar cuando se le venzan los términos de la protección y no haga reivindicación o renovación marcaria. No hizo renovación. Entonces el otro puede solicitar la reivindicación. Sí, claro. Esa fue la pelea, bueno, tema trending hoy en día. Esa fue la pelea entre Roberto Gómez Bolaño Chespirito y María Antonieta La Nieve Chilindrina. El hermano de Roberto Gómez Bolaños en la empresa Chespirito era el responsable de los registros marcarios de cada uno de los personajes, porque cada personaje fue una marca. Y era el responsable de la renovación del registro de la protección marcaria. La Chilindrina, que no es boba, ella estaba siguiéndole los términos a cada uno de los registros. Y cuando se venció, pasó un día, no habían renovado, ¿ella qué hizo? Solicitó la protección de su marca. Por eso ella es la única de los personajes que pelearon con aquella y Roberto Gómez Bolaños pelearon con ellos que tiene el nombre Chilindrina. Los demás tuvieron que cambiarse a otras cosas.
Es por esa situación. La superintendencia dijo, vea, lo que me interesa en los trámites es, quien es primero en el tiempo es primero en el derecho. Es el principio con el que trabajo y regulo yo toda esta situación. Incluso si usted va a registrar marca y la registró a las 8 de la mañana, mandó el formulario, y a las 6 de la tarde usted mandó el de la misma marca, yo voy ganando por unas cuantas horas. Y ya dependemos del funcionario al final del trámite, que yo les voy a explicar cómo funciona ese trámite, quién llega primero, quién hace la revisión primero del expediente, si el suyo o el mío, y a ver quién va ganando. Pero por horas voy ganando yo, por trámite quién sabe. Entonces, la importancia de la redacción de una buena contemplación, una buena planeación de unos estatutos societarios no es diligenciar los estatutos. Chicos, chicas, esas minutas ya están hechas. Qué caspa, qué pereza, hagan las suyas. Pero lo importante es la redacción del objeto societario. Esa es la reunión o la entrevista más importante con el cliente y el ejercicio más importante que tenemos nosotros como abogados comerciales. Saber proyectar desde hoy con lo que él me está declarando o ella me está declarando, sabe hacer la empresa, qué más va a poder hacer de aquí a 10 años, 15 o 20 años. Para saber cuál va a ser entonces el mejor registro, por lo menos de la marca, porque con una marca que me abarque toda la actividad, yo me estoy ahorrando plata de registros independientes, por lo menos 1.280.000.000 de pesos más, le estoy ahorrando al cliente. O le estoy ahorrando plata que le pesa, dígame si no es gerente, tener que renovar estatutos cada tanto porque una proyección de hacer un contrato, pero no está contemplada la actividad en el objeto social. Y el requisito habilitante del pliego me solicita que esté mencionado ahí. Entonces, como acredito capacidad, renueve el estatuto, registre acta, 300.000 pesos más. Que para una gerencia puede ser muy poquito, pero cuando la persona, el de la gerencia contable o tesorería, sume, hey, 2 meses ya hemos gastado 15 millones de pesos en renovaciones y en trámites pendejos que supuestamente son de dividendos. Los gastos variables, que es lo que está en la organización. Entonces, desde acá la persona jurídica, independientemente de la tipología societaria que se seleccione, porque la tipología societaria va a servir para qué, o depende de qué, del interés particular de los accionistas. Hay gente que todavía dice que la limitada les funciona, listo, maravilloso. Yo no soy la persona llamada a cambiar el pensamiento y la forma de ser de esas personas. Pues yo no voy a transformar la línea de pensamiento de un señor de 70 y pico de años como mi papá. Pero sí, desde el tipo societario, aunque sea un poco más restringido que las AS, uno en la forma de la creación de los estatutos genera esos blindajes o protecciones que le permiten mantener una estabilidad administrativa y una claridad de proyección financiera de los costos y gastos variables que pueda llegar a tener. Entonces, las personas jurídicas y las personas naturales comerciantes son estos sujetos. Aquí ya sabemos que la persona natural comerciante nace con este registro mercantil. Su RUT. Y acá nace con su registro en la BUE, en la ventanilla única empresarial de la Cámara de Comercio. ¿Saben quién es la BUE? Habían hablado de eso en sociedades comerciales. Tú por la práctica, ¿alguien de acá sabe qué es la BUE? Única empresarial. El nuevo trámite para poder crear tanto personas naturales, comerciantes, como jurídicas AS, es ventanilla única empresarial. Es una forma más simplificada del trámite de registro. Nos eliminaron por fin el formulario de colores de la Cámara de Comercio para crear sociedades comerciales, donde tú ponías nombre, Daniel Cataño, apellidos, ya dañé el formulario, ¿cierto? Es que está en proceso. Mira que la BUE en este momento incluso no está habilitada para todos los municipios. Hasta el año pasado había parte de Antioquia. Ya ahorita está toda Antioquia contemplado y ya lo que están haciendo es cómo se articulan todas las cámaras de comercio para tener esa ventanilla ya habilitada a la globalidad. Yo hice un tinto por ahí botado. Aquí está.
Ajá. Ni siquiera me deja llenar los formularios habituales. Entonces me toca ir presencialmente a la cámara, pagar por el RUES, pagar por todos los formularios. A Burrasur. Y Cámara de Comercio de Medellín, ayer empecé el proceso de registrar otra y también me piden los mismos 6 formularios para registrar la sociedad con todas las de la ley, porque igual también tiene control. Es un desastre. No, pero era peor antes. Sí, pues no me tocó antes, pero me parece un rollo. Antes cuando le tocaba cargar el pergamino y las piedras talladas. La ley comercial tallada en piedra y firmada por Moisés. Listo. Entonces, tenemos el registro en la ventanilla única y lo importante es que en ese registro te van a pedir informaciones que están contempladas en lo que llamamos el estatuto societario. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros, y es donde vamos a concentrar la actividad de la clase que viene, es en el estatuto. No es aprender a estatutos, no es aprender a redactar estatutos, porque creo que ustedes ya tuvieron que haber hecho el ejercicio en asociaciones con Paola Velázquez. No. Sí. Listo, eso lo revisamos. Vale. Miraremos entonces cuál es la estructura base de los estatutos. Ojo, no es cómo los vamos a redactar, porque al final cada uno de ustedes tiene un estilo de redacción y un estilo jurídico que han venido desarrollando en estos años de carrera y ya todos ustedes tienen sus formas de redactar y escribir, ¿cierto? Ya lo que sigue es que por lo menos sepamos cuál es la estructura, que ustedes acomoden ese estilo jurídico a esa estructura y sobre todo, en los puntos más importantes de los estatutos, el objeto social, los accionistas y la asamblea. ¿Por qué me voy a concentrar acá? Porque las personas jurídicas con las que vamos a trabajar no son todas similares o parecidas a las formas de personas jurídicas que estamos acostumbrados a ver en televisión. Son personas jurídicas que son más complejas las de acá, porque las que nos venden en modelos de la ciencia ficción son personas jurídicas que son supremamente estructuradas, donde el gerente sí es independiente, donde hay una junta directiva que es independiente, que realmente genera el direccionamiento estratégico y que toma decisiones duras para mantener una protección de la persona jurídica, que eso es lo que hace la junta directiva. Proteger los intereses de la persona jurídica, el sujeto de protección de ellos es la persona jurídica, no el gerente. Pero ellos dicen si remueven o no. Por eso a Steve Jobs lo bajaron de la silla. Punto. La junta directiva, en su momento. ¿Por qué es importante hacer esas acotaciones y centrarnos en estatutos, en esos temas? Porque en el Estado colombiano, y no solamente en el colombiano, en muchos, pero me concentro aquí porque ese es nuestro contexto, la mayoría de las sociedades comerciales son constituidas por patrimonios familiares. ¿Cierto? Son las famosas empresas que nacen los 24 de diciembre y que se están quebrando el 1 de enero. Pero son patrimonios familiares donde los mismos miembros de las familias, los que aportan ese capital son accionistas, pero a la vez se reparten los cargos. Entonces, hay accionistas que son gerentes. Eso, vaya para allá. Vaya para allá para la cafetería. ¿Cierto? Hay accionistas que son gerentes. Hay accionistas que son obviamente asamblea de accionistas, pero resulta que les dio por montar junta directiva y son también junta directiva. Entonces tenemos al gerente, accionista y miembro de la junta. Es el accionista que se nombra como gerente, pero también se vigila como junta directiva. Entonces empezamos a encontrar unas confusiones de posiciones dentro de los estatutos que no son malas, pues no son inválidas, porque no hay prohibición expresa, ¿cierto? Pero lo que sí hay es una ausencia de responsabilidad de administradores por la no vigilancia del administrador, que ahí es donde se pela la asamblea de accionistas y la junta directiva. Por eso, para esas particularidades de sociedades comerciales colombianas, donde son un enredo, son una instalación de Navidad de posiciones contractuales y de posiciones de administración y gerencia y gobernanza de la organización, toca desde los estatutos generar todos los acuerdos privados necesarios para mantener la responsabilidad de administración de la asamblea, la responsabilidad del administrador de la junta directiva y la responsabilidad de la gerencia.
en lo que llamamos el gobierno corporativo. El gobierno corporativo son unas bases, pero para nosotros nos toca es tomar estas bases de gobierno corporativo y adaptarlas a estas realidades complejas de economías y sociedades de patrimonio familiar. Hija, ahora sí, desahógate. Pero es un enredador, ilústrame por favor. Es una sociedad, es muy grande, es una SAS. Inicialmente eran tres accionistas, uno se retiró y la que decía como representante legal adquirió el porcentaje accionario del que se retiró. Resulta que la vieja es representante legal. La señora. No es una porquería. Representante Jesus legal, Christ. y esa era la que yo te contaba que tenía una limitación estatutaria para celebrar contratos hasta de 5 millones de pesos. Eso sí es un enredo porque es una empresa muy grande. Ah, tú habías mencionado ese limitante, pues que un contra, eso es una nómina. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La señora se extralimitó, está robando plata, hizo una reunión con derechos propios de convocar a una asamblea, nombró al papá como representante legal suplente, ha hecho y deshecho con esas acciones. Más allá, en los estatutos no hay ninguna regulación ni limitación que podamos aplicar a ella. Más allá de una acción individual o de una expresión de responsabilidad, ¿qué control se le puede hacer o qué es necesario para hacer una reforma estatutaria más allá de tenerla a ella cabeza? Sí, es que eso es que tengo una dudita, no. Pero eso es aplicable porque es que ella está en el fiscal. Buena. El martes no tiene que venir, hermano, tranquilo. Aplica para el caso porque es representante legal, gerente, accionista y es la que tiene la mayor capacidad accionaria, el mayor porcentaje accionario de la sociedad. Y la forma de distribuir los votos están distribuidos de manera proporcional a la repartición, no hay mayorías cualificadas. Y ella no está tomando decisiones y ella tiene el control societario. Llama a la superintendencia inmediatamente. Sí, tienes que esperar. Y que la superintendencia llega y ahí empieza a ver si incluso la pueden vetar. Por el momento no. Vámonos por la superintendencia, que llegue la vigilancia, que nos den el resultado y con lo que nos entreguen miremos la posibilidad de un veto para que ella no vote, sino que las otras acciones puedan tomar decisiones, porque ella claramente está controlando y direccionando la intencionalidad del voto. Entonces no deja tomar decisiones. Ahí hay una causa para poder solicitar el veto. Así es. Esas son las particularidades de esas sociedades comerciales colombianas. Todavía no me han pagado. No, ciencia y libertad. A ver. ¿Qué hubo? ¿Sí va a decir algo? No, deja de amenazar a Isaac con la mirada, por favor, Isaac. Que también pasa mucho que nosotros tres hacemos una sociedad, somos tres, en la que en una tú eres el representante legal, en otra es ella, en otra soy yo, y también en tema de, o sea, tenemos diferentes cargos a nivel de gobierno societario y tenemos diferentes cargos a nivel de gobierno corporativo. Sí. Entonces yo hago los mandados en uno, usted hace los mandados en otra, entonces eso también es como otro... Esa la quiero conocer. Pues o sea, yo trabajo con Sara, no sé si conoces a Sara. Bueno, yo trabajo con una abogada y ella está llevando un caso de, así, pues que son los mismos accionistas en diferentes sociedades comerciales. Todos los mismos, okay. En ese tema de conflicto de intereses. Pues un conflicto de intereses implícito, pero... Pero si es un conflicto, porque entonces, ¿hasta dónde es mi responsabilidad administrativa para acá y cuándo es la de allá y esto? Sí. Ajá, ok. Ay, qué chévere. Preguntarle a la profe con la que estás trabajando si necesidad de conocer el detalle nos puede compartir la información base para trabajarlo en clase. De una, pero igual que contemos con el visto bueno de ella. Porque sí me parecería interesante verlo. Porque se me hace muy similar a una
una sociedad, no puedo decir el nombre, que es productora y comercializadora de frutos, ¿cierto? Y exporta frutos al exterior, obviamente, a Corea y eso. Bananos, ¿cierto? No es Banacol. No, me dieron pegado un tiro. No, menos. Es otra. Es otra. Pero es la particularidad de esta comercializadora de bananos es que son accionistas y la asamblea está conformada por los hijos de los dos fundadores, ¿cierto? Todos tuvieron su descendencia y ellos ya empezaron a ocupar los cargos. Pero lo particular es que si bien la única hija de uno de los accionistas quedó con la menor participación accionaria versus los 3 herederos del otro, ella tiene las fincas productoras que sostienen el 80% de la producción de esta comercializadora, pero es súper aliada de Balacol. Entonces hay una pelea entre la disputa del control corporativo y estatutos de quienes son la asamblea, que aquí está la mayoría de los votos, y la gerente que está aquí en este combo de este lado, versus la que dice, yo tengo la menor participación, listo, entonces yo voto negativo y me voy con Banacol porque negocio mejor precio de banano. Y ellos dicen, si esta vieja se va, perdemos el 80%, o sea, las diferentes formas de control. Me sirve también el tuyo porque tráelo, me gusta, porque todo eso se gestiona, no es que se resuelva, porque la capacidad de proyección o prospectiva que tenemos como abogados, pues no llega al nivel de predecir el futuro. Pues no confundamos la prospectiva con que nos vamos a volver el Walter mercado del comercio en Colombia, no. Pero la prospectiva sí me tiene que alcanzar para poder saber cuáles son las bases, los lineamientos y las reglas que tengo que contemplar a partir de la primera experiencia que tenga con los futuros accionistas. Prever los posibles conflictos que puedan haber, para saber qué autoridad dentro del órgano societario va a ser encargada de resolverlo, bajo qué parámetros y reglas. O incluso, cómo amarro la producción de esas fincas de banano, que me sostienen el 80%, para tener una exclusividad acá. La famosa no competencia, ¿cierto? Entonces, estos estatutos, por eso nos vamos a concentrar aquí. Porque las formas de crear empresas y asociaciones en Colombia son así de particulares y así de particulares. Es más, el enredo tuyo y el enredo que estás manejando con la profe Sara son las formas más simples y normales de crear empresas en Colombia. Punto. Así es. Entonces, bajo esas complejidades es que tenemos que entrenar nosotros y entrenarnos para poder crear estatutos, porque los estatutos que hemos creado en clase son utópicos, no funcionan así. Los estatutos no son así. Es más, hay estatutos donde hay una persona que tiene el 70% de las acciones. O tiene el 3% de las acciones, pero tiene un control societario. Toda decisión se aprueba por mí. Claro, claro. Sí, porque son mecanismos de protección y de defensa que tienen los accionistas. ¿Qué hacen los de acá o los de acá en el combo mío? La minoritaria con la producción y el combo. Cuando ella siente que está siendo tumbada, ella dice inspección. Inmediatamente. Y hace la control y el control y la inspección como si fuera auditoría. Porque tiene un ojo impresionante. Y los de acá, control. Es que me está controlando, me está manipulando y me está llevando las decisiones a esto. ¿Cierto? Entonces, tienen que verse, porque es que son las armas que tienen en primer nivel, en el bolsillo, todos los accionistas. ¿Listo? ¿Qué hubo? Ay, qué pesado. Grosero no, altanero sí. Es muy diferente. También, bastante. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, no es nada diferente de lo que ustedes ya tienen que saber. Y aquí lo que estamos es repasando. Hola. Listo. Tarea. ¿Quiénes cuando vieron la clase con la profesora Paola, perdón. Pau es mi hermana. Hicieron los estatutos?
No, ¿con quién viste? ¿Qué asociación? ¿O Dalí? Yo tengo los Listo. Los que vieron con Paula, que fueron las personas que tuvieron la oportunidad de crear sociedades en la materia, traigan esos estatutos y los tienen, por favor. ¿Listo? Tú verifica. Listo. Tenerlos ahí. Tenerlos ahí. ¿Ah? No. Gana esta, que la empresa suya me pague, oigan, ya pues. Y usted tampoco los suyos. Yo voy a traer los casos que tenga para que hagamos ese ejercicio de matriz DOFA, una radiografía jurídica a los estatutos, de cómo están haciéndose, cómo se hacen y cómo los podemos contemplar o mejorar. Me va a tocar traer el volco amarrado al carro para poder llegar con los estatutos. Fastidioso. ¿Ah? Igualada. Listo, entonces vamos a hacer eso. Vamos a proyectar y vamos a mirar las reglas con las que vamos a trabajar en la redacción del estatuto. El elemento que te genere la menor resistencia, lo que te queda más fácil. No, pues como te quede más fácil, no hay ningún inconveniente. Y hacemos los estatutos y arrancamos con los pactos y los acuerdos que uno puede utilizar con estatutos que ya están consolidados, que son muy difíciles de modificarlos porque la asamblea no vota o no llegamos al acuerdo para modificar estatutos, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferentes documentos podemos generar para poder hacer esa modificación, entre comillas? O si estamos teniendo la maravillosa oportunidad, que también es muy escasa, de crear estatutos desde cero para ese tipo de sociedades, ¿cómo podríamos utilizar o cuál sería la regla de los mejores estatutos para las complejidades que nos estamos presentando? Traemos con el tuyo, y con el caso mío y lo aplicamos a los diferentes estatutos que ustedes tengan. Para que también esas reglas que saquemos en la próxima clase las utilicen ustedes como, bueno, bajo esta regla y lo que yo hice, esto ¿qué le va a pasar? Queda igual, mejora, se cambia. Queda igual, mejora, se cambia. Queda igual, mejora y se cambia. ¿Listo? Tráigalo. Sí. Y vamos buscando haciendo lectura aproximativa. Ya saben cuáles son los parámetros de la lectura aproximativa de los acuerdos y pactos privados entre accionistas. Ese concepto, ¿qué es un pacto privado, un acuerdo privado? ¿Cómo nacen? ¿Cómo se regulan? ¿Cómo funcionan? La mejor fuente de información para esto es las supersociedades. Los conceptos de la super, no se pongan a inventar ni a buscar doctrina cuando ya la superintendencia no solucione el problema. Leamos a la super. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Feliz resto de día y feliz fin de semana. Nos vemos el martes. Valeria, si estás por ahí, por favor. Valeria no está. Tengo que revisar el caso de ella particularmente.